Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de la filosofía y sus laberintos. Otra vez vamos a tratar un tema dentro de la ética de Schopenhauer, un tema importante, que es el de la caridad, que es una de las dos virtudes morales. La otra es la justicia, que ya la hemos tratado en un video anterior, ambas originadas en el sentimiento primario que hace posible la ética, que es el sentimiento de la piedad, el único sentimiento capaz de liberarnos del egoísmo que nos resulta constitutivo a nosotros como al resto de los seres vivos, e incluso que tiene para Schopenhauer un alcance cósmico, digamos en el sentido de que todas las cosas, incluso las no vivas, intentan permanecer en el ser, permanecer como son. Entonces la que hace posible salirse del egoísmo, y es por eso un sentimiento casi mágico, digamos, y que merece una explicación metafísica de la que quizá nos ocupemos en otra ocasión. En esta ocasión, entonces, como les decíamos, a tratar la caridad. Mi primera aclaración es que caridad, en el uso que le da Schopenhauer a este término, es un uso bastante distinto al que se hace hoy en día de esa misma palabra. La caridad no es, digamos, dar limosna, por ejemplo, o organizar una comida para recaudar fondos, etc. No es esa la caridad, sino que es una virtud moral fundamental, y es la expresión más cabal de la piedad, de ese sentimiento que hace nacer ese espíritu no egoísta en ocasiones en que eso ocurre. Recordemos que Schopenhauer es bastante pesimista en cuanto al comportamiento del ser humano, ¿no? En general somos casi todo egoísmo, ¿no? Bueno, la caridad, decíamos, es la piedad en su más alto grado, donde es el sufrimiento del otro el que directamente inspira nuestros actos. Nuestros actos, que fundamentalmente son de aliviar el sufrimiento ajeno, es decir, de ayudar, no solo, digamos, en ese sentido un acto positivo, no solo el acto de no perjudicar a otro, que es lo propio de la justicia. Digamos, recordemos que en la justicia el yo se topa frente al sufrimiento ajeno como causa, digamos, y se inhibe de seguir actuando, de seguir provocando sufrimiento. Por eso decíamos que la justicia es una virtud negativa, mientras que la caridad es una virtud positiva. No solo no queremos dañar al otro, sino ayudarlo a aliviar su sufrimiento, que deje de sufrir. Recordemos sí que en ambos casos es el sufrimiento del otro el que nos puede despertar reacciones morales, no así su bienestar o su alegría, ¿no? En ese sentido, bueno, tanto la justicia como la caridad tienen una expresión, digamos, clave en el llamado principio moral fundamental de Schopenhauer, que es un principio que según Schopenhauer cualquier persona suscribiría, ¿no? Que es: a nadie dañes y a quien puedas ayuda. A nadie dañes representa la justicia, y a quien puedas ayuda representa la caridad. Porque justamente la caridad lo que hace es producir en la persona una necesidad imperiosa de ayudar al otro para aliviar su sufrimiento, ¿no? Una de las características de la caridad es su inmediatez, es decir, no hay ningún principio fuera del que ya mencioné, pero que no tiene ningún uso práctico para producir un acto piadoso, ningún principio mediando el sufrimiento ajeno y el deseo de aliviar ese sufrimiento, sino que la persona caritativa actúa con inmediatez, es decir, ve el sufrimiento e inmediatamente se pone a ver qué puede hacer. Supongamos, ve a un niño ahogándose en una pileta y se tira directamente a tratar de salvarlo sin pensar, digamos, supongamos algo así como en el imperativo categórico o en cualquier otro principio más general de moralidad. En el caso de la caridad, para que sea una verdadera caridad y no una falsa caridad como más habitualmente ocurre, la recompensa tiene que ser enteramente el alivio del sufrimiento ajeno. Así, por ejemplo, si yo me tiro a la pileta intentando salvar a un niño y ese niño igualmente se muere, y yo me siento, como decir, contento conmigo mismo porque al menos hice lo que debía hacer o algo así, bueno, no me inspiró una verdadera caridad. Yo tendría que estar contento solo si logro salvarlo, o si logra salvarse aunque no sea porque intenté yo, sino porque otro también lo consiguió, ¿sí? Es decir, la acción moral no tiene que tener nada que ver con el egoísmo. Esa es una idea que sí toma en este puntito al menos de Kant, Schopenhauer, ya que si yo hago el bien porque me hace sentir bien ayudar a los demás, por ejemplo, no lo estoy haciendo por razones propiamente morales, sino por razones egoístas, ¿no? La condición de posibilidad de la caridad es, y ya yéndonos a un terreno un poco más metafísico, digamos,
es la de experimentar el dolor del otro como si fuera propio. Es decir, el dolor propio habitualmente nos genera acciones para evitarlo, y en este caso es el dolor del otro el que puede generarnos directamente acciones. Y para que se dé esa experiencia, digamos, tengo que borrar las distancias, las barreras que nos separan al yo de los demás, ¿sí? El yo y el no yo. Aquí es como que somos, como si fuéramos uno solo con los demás, ¿sí? Como si fuéramos algo así como una única alma, y entonces esta separación con los demás sería algo así como una ilusión, que es un poco lo que, dicho muy simplificadamente, dice Schopenhauer en su metafísica, ¿no? Una metafísica de alguna manera inspirada en el budismo y en el hinduismo, ¿no? En estas religiones orientales que Schopenhauer conoció y que de alguna manera admiró, y más bien intelectualmente, digamos que de forma de religiosidad práctica, y que inspiró buena parte de su metafísica, ¿no? La idea de que el individuo, la separación del individuo, es más bien una especie de ilusión y que de la experiencia, y que en el terreno metafísico advertimos que somos el mismo, y el acto moral es el acto que justamente nos permite digamos, en un momento inmediato captar el hecho de que somos una única alma, o que no hay ninguna diferencia real entre el yo y el otro. Por eso todas estas explicaciones de cómo es posible la acción moral, dado lo que el mundo de la experiencia es, implican recurrir a una metafísica, ya que la experiencia solo revela separación, egoísmo y algo que haría imposible que existieran actos morales, y no obstante para Schopenhauer, aun cuando sean pocos, los actos morales existen. Bueno, espero que les haya resultado interesante este video. Si quieren pueden suscribirse al canal o dejar algún mensaje.